No es la conciencia la que determina al ser, sino el ser a la conciencia. Todos los días, prácticamente cada hora, lo que estamos viviendo tanto a nivel mexicano como mundial, pues es un fenómeno de descomposición de las élites, pero también de una anomia, de una ausencia, de una orfandad, de una opción capaz de cambiar toda esta realidad. A veces creo que Marcelino Perelló tenía algo de razón cuando decía que iba a escribir sus artículos para el periódico en aquellos años, no sujeto a lo coyuntural, sino a lo que iba más allá de la noticia de cada día. Porque hoy tenemos de chile dulce y de manteca un decrecimiento en las cifras del empleo formal, a lo cual el gobierno responde que es porque no contemplan a los ninis que les dieron una chamba como parte de su política de apoyos. Hay también las noticias de detenciones de un cura como probable culpable del crimen de este muchacho seminarista aquí en el sur de la ciudad. Continúan las protestas de la gente por todas partes. Se va a realizar una reunión al rato con el presidente de el Honduras o El Salvador del presidente López Obrador. Se exalta por Trump la naturaleza amistosa de México y se celebra que se haya aprobado ya el TEMEC en México. Y todo esto pues puede crearnos un panorama de cierta nubosidad, de cierta confusión, de cierta, como decía también Marcelino, narcotización, de adormecimiento de la conciencia y desviarnos de lo esencial. Pero el riesgo de la otra postura es el doctrinarismo. Entonces, mientras no se termine con el capitalismo, no podemos hacer nada. Recuerdo que un amigo muy querido y entonces maestro mío de estructura económica actual de México, Guillermo Ramírez, el ex gordo, en la primera clase que nos dio dijo, al primero que me diga que este problema nacional se resuelve con el socialismo, lo repruebo. Porque estaba vacunándose de una respuesta de recitación doctrinaria que evitara el análisis concreto de la realidad concreta, como diría Lenin, para recurrir a un eslogan, a una recitación, a una especie de oración como la que hacen los cristianos, los budistas, los maometanos, cualquier religión. Más que una respuesta religiosa, estamos en demanda de abrir el pensamiento, de repetir aquello que dice la canción de Aute, el pensamiento no puede tomar asiento, está siempre de paso y está por lo tanto o debe estar dispuesto a contemplar lo que está ocurriendo. Creo que ante esta nubosidad de hechos y de reacciones contradictorias, donde los patos le disparan a las escopetas, y ahora resulta que muchos gobernantes pretenden regresar a la vieja estructura de manejo electoral bajo el control directo del gobierno. Y hay verdades parciales que se usan para esconder propuestas muy onerosas o muy de corte, pues no sé cómo llamarles, si neoliberales o simplemente absurdas.
Por supuesto que en las becas del FONCA, de Conaculta, por supuesto que en los ingresos altos de una élite de profesores e investigadores, sobre todo investigadores de la UNAM, hay escondida una manera de manipular los recursos a favor de esa élite y contra una inmensa mayoría de trabajadores, de creadores, pero no es la mejor manera de acabar con la enfermedad matar al enfermo. Hay corrupción en las guarderías concesionadas para ello de pequeños empresarios, pues se cierran las guarderías privadas y se cancela el subsidio correspondiente. Hay corrupción en el medio de las becas para creadores, se acaban las becas. Hay corrupción y desigualdad en la estructura de privilegios de una pequeña élite de universitarios, pues se cancelan los estímulos, los PRIDES. Creo que la salida tendría que ser otra, como hoy lo apunta Germán Álvarez, es reflexionar del conjunto de este fenómeno y hacer una verdadera reforma radical en el sentido de ir a la raíz para, como parte de ese cambio, estructurar un salario adecuado para el conjunto de los profesores universitarios, que elimine efectivamente las becas, los PRIDES, los sistemas nacionales de investigación y establezca un salario que tenga la capacidad de sufragar los trabajos de investigación que se realizan en la universidad. Y lo mismo con el asunto del FONCA. Pero aquí estamos en realidad ante, vuelvo a repetirlo, una esgrima, un torneo, unas vencidas de un sector de la oligarquía contra otro sector. Y claro, cada quien utilizando las máscaras de redención. Ayer escuché a un viejo colega de la Escuela de Economía, muy importante y muy poderoso, decir que la oposición fue siempre la empresa. Esconde detrás de ello una idea. El gobierno de México, dirigido por el PRI, que está en pleno quiebre, en plena decadencia, fue progresista y la oposición era la derecha. Creo que entonces sí convendría tomar un poco de perspectiva, de distancia e ir proponiéndonos pensar, discutir sobre el horizonte más largo. Y en esa perspectiva, creo que mantener estas cápsulas puede ser útil para esa pequeña y sistemática y necia insistencia en criticar lo sustancial. Hoy, por ejemplo, también el presidente en la mañanera hizo una crítica devastadora de un periodista con una reputación muy negativa, que es Pablo Iriart. Y desde luego que en el periodismo hay una casta, una estirpe de corrupción y de chayotismo y de todo lo que se quiera, pero que ello se utilice ahora para justificar una probable cacería de brujas, creo que es algo inadmisible. Pero en fin, todo esto está inscrito en la perspectiva larga de ir considerando todos los elementos sin desdeñar lo que ocurre diario y con una idea, que no hay verdades, que no hay dogmas, que no hay líneas únicas y que la respuesta está en el viento.